Hola, vamos a resolver el primer ejercicio de la opción A del examen de matemáticas de Murcia de la convocatoria de junio de 2011, que dice: demuestre sin utilizar la regla de Sarrú y sin desarrollar directamente por una fila y o columna que el determinante x, x más 1, x más 2, x, x más 3, x más 4, x, x más 5, x más 6 es igual a 0. Indique en cada paso qué propiedad o propiedades de los determinantes se está utilizando. Veamos, lo que este ejercicio nos plantea es aplicar las propiedades de los determinantes. Con lo que tenemos, pues podremos usar, por ejemplo, la propiedad de que si todos los elementos de una fila o una columna de una matriz se pueden descomponer como suma de dos sumandos, entonces el determinante puede escribirse como la suma de los determinantes, en el que cada uno de los dos determinantes en los que los separamos se colocan uno de los dos sumandos en los que los hemos separado. En segundo lugar, pues también podremos utilizar que, por ejemplo, si dos o más columnas de un determinante son iguales o una es múltiplo de la otra, directamente ese determinante es nulo. Por otra parte, podemos usar que si en una fila o columna todos los elementos están multiplicados por un mismo número, es decir, son múltiplos de un mismo número, ese número sale multiplicando del determinante. Eso sí, solo una vez. Si está multiplicando en toda una fila, no sale 3 veces, una por cada fila que aparece, sino sale solo una vez. Por otra parte, también podemos aplicar que si hacemos una fila o una columna combinación lineal de otras, entonces no varía el valor del determinante. Podemos multiplicar una por 2 y sumarla con otra y el valor del determinante no cambia. Y por último, pues puede ser útil aplicar que si alguna fila o columna es nula entera, entonces el determinante directamente es igual a 0. Así que si tenemos el determinante de x, x más 1, x más 2, x más 3, x más 4, x más 5, x más 6, vamos a ver si es verdad que este determinante es igual a 0. Si aplicamos la primera regla que hemos dicho, aquella en la que si tenemos unos sumandos en una de las filas o columnas podemos separarlos, podemos separar este determinante en dos, en el que la segunda columna puede separarse por una parte en el primer sumando, que es x, y en el segundo determinante pues colocamos la primera y la última columna quedan igual, y en la segunda columna pues queda el otro sumando, que nos queda 1, 3 y 5. Entonces, si aplicamos esto, pues entonces en el primer determinante podemos aplicar la regla de que si dos columnas o más son iguales o una múltiplo de la otra, aquí vemos que la primera y la segunda columna son iguales, así que este determinante es igual a 0. Solamente nos queda el segundo. Si en el segundo determinante volvemos a aplicar la separación por sumando de los dos, de la suma que vemos en toda la tercera columna, nos puede quedar la suma de los determinantes x, 1, 3, 5, x, más, y por otra parte x, 1, 3, 5, y ahora el segundo sumando de cada uno, 2, 4 y 6. De nuevo, en el primer determinante que hemos obtenido tenemos que la primera y la tercera columna son iguales, así que este determinante también es nulo aplicando la segunda propiedad que vimos. Si continuamos desarrollándolo, pues bueno, nos ha quedado el determinante de la primera columna x, después 1, 3, 5 y 2, 4, 6. Como vemos, ya no tenemos que ninguna sea múltipla de ninguna. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a hacer algún tipo de operación, porque sabemos que si hacemos combinaciones lineales entre fila y columna no varía el valor determinante, pues vamos a intentar plantear este determinante a ver si podemos conseguir de alguna forma que veamos alguna propiedad que podamos resolverlo más fácilmente. Entonces, si por ejemplo en este determinante que hemos obtenido restamos la segunda fila menos la primera, para conseguir hacer este elemento nulo, y también hacemos la fila tercera menos la fila primera para también intentar hacer este elemento nulo. Eso buscamos, por ejemplo, si nos dicen que el determinante es igual a 0, pues si sabemos que si tenemos una fila entera, una columna entera igual a 0, pues vamos a intentar hacer que todos los elementos de una misma columna, por ejemplo, sean 0. Si podemos conseguirlo, bien, si no, pues ya tendremos que aplicar otra propiedad. Entonces, si hacemos la fila 2 menos la fila 1 la dejamos igual, y la fila 2 nos quedaría x menos x, 0, 3 menos 1, 2, y 4 menos 2, 2.
Y si restamos la fila 3 menos la fila 1, x menos x nos quedaría 0, 5 menos 1 nos queda 4 y 6 menos 2 nos queda 4. Entonces, vemos que nos ha quedado el determinante de una columna x0, 0, 1, 2, 4, 2, 2, 4. No hemos podido conseguir en el primer elemento que este elemento sea nulo, porque no podemos operar con ninguno de forma que hagamos ese elemento 0 sin quitar los ceros que hayamos conseguido, pero podemos ver que la fila segunda y la fila tercera que nos han quedado, una es múltiplo de la otra, y como vimos en la segunda propiedad, cuando dos filas o dos columnas son iguales o una es múltiplo de la otra, el determinante es 0. Podemos verlo directamente con esa propiedad o podemos aplicar de que en la última fila podemos sacar el factor común 2 y nos quedaría 2 por x, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 2, 2. Entonces aquí ya sí podemos verlo más claro de que estas dos filas son iguales y este determinante es 0, así que el resultado final sería 0. Así que cuando queremos aplicar un ejercicio a las propiedades de los determinantes tenemos que tenerlas muy claras. Las básicas son las que hemos aplicado en este ejercicio, es decir, la separación por sumando, en el que hacemos la suma de los determinantes, en el que si tenemos dos filas o dos columnas iguales o una múltiplo de la otra, el determinante es 0, en el sacar factor común, un elemento que esté multiplicando en todos los elementos de una misma fila o una misma columna, en que podemos hacer combinación lineal de una fila o columna unas con otras sin alterar el valor de determinante, o que si tenemos todos los elementos de una fila o todos los elementos de una columna igual a 0, el determinante final es 0. Combinando todas ellas según el orden que nos sea más útil en cada uno de los ejercicios que nos planteen, podemos resolver este tipo de ejercicios. Así que esto es todo y espero que lo hayáis entendido. Hasta luego.